En internet hay 873.000 videos de cosas en las que no gasto, cosas en las que no debería gastar, pero y entonces, guardo y guardo plata. ¿Y en qué me la voy a gastar? Hoy te voy a contar en este video en las cosas en las que sí gasto y no siento absolutamente ninguna vergüenza en decirlo, porque creo que están bien. Ya sea por lujo, por mejorar mi calidad de vida, por bienestar o porque sinceramente creo que sí o sí todo el mundo debería gastar en eso. En un video te conté, te lo pongo por acá, 10 cosas en las que no gasto y fue un poquito polémico. Hoy voy con otras, ahora del otro lado, un poquito también polémicas de en qué sí gasto. Y estoy segura que en ese video me dijeron tacaña y en este video me van a decir derrochadora, pero así es, este es el lado B. Soy Zaret Zambrano, estadística mal llamada tacaña cuando en realidad soy frugalista. Bueno, y nos fuimos con el top 10 de las cosas en las que sí gasto. Número 1. Mercado. Incluso puse un video que fue un poquito tendencia y se creció un poquito en las otras redes de que me gasto 1.200.000, 1.500.000 mercando. Y las personas me preguntaban, ¿ese mercado para cuánto es? ¿2 meses? ¿3 meses? Y les voy a confesar acá, es para 15 días. Y a veces no alcanza para los 15 días. Pero ¿sabes por qué te gastas tanto mercando? ¿Por qué te gastas tanto comiendo en la calle? ¿Por qué te gastas tanto tú comiendo en la calle? Es que acá mercamos 1.200.000, 1.500.000, pero somos 4 personas. Está mi esposo, está la nana, estoy yo y está mi bebé, que come como un adulto. Mercamos tanto porque ahí está sumado todo. Lo del aseo, las carnes, el pollo, frutas, verduras, lo que le enviamos de lonchera a mi hija. Y muchas personas se escandalizaron con este valor, pero la verdad es que esas mismas personas se gastan 150.000 pesos comiendo el sábado, 150.000 pesos comiendo el domingo, el almuercito nada más ya iban 300.000 y si lo multiplicamos por 4, entonces ya van 1.200.000 en el mes. Pero aparte piden Rappi, pero aparte no, yo solamente merco. Y merco cositas buenas también, debo confesarlo. El yogur griego, las almendras, los arándanos. Entonces hacemos un mercado tan bueno y tan completo que no comemos en la calle, no nos provoca porque aquí en la casa está todo lo que necesitamos para toda la quincena. Y también debo aclarar, y es el momento de vida. Hace 5, 6, 7 años no mercaba todo eso, no me podía comprar el yogur griego, no me podía comprar las almendras rebanaditas, sino que me tocaba la almendra entera. Entonces también depende de cuántos sean tus ingresos, cuánto vas a gastar en comida, obviamente, pero en eso sí gasto y gasto mucho. Número 2. Medicina prepagada. La verdad, me encantaría no gastar en eso. Pero en este país, Colombia, si usted no tiene medicina prepagada, si usted no paga por salud de manera adicional, la atención no vale la pena. Depender de la EPS, del Sisbén, los que lo dependan me van a confirmar, pedir una cita, tener que poner tutelas, eso es una cosa que definitivamente no. Y gracias a Dios me lo puedo permitir. Entonces pago medicina prepagada para mi esposo, para mi hija y para mí. Lo pagamos para los 3. Y realmente creo que no debería de ser así. La salud debería de ser un derecho, pero así estamos y en medicina prepagada gastamos un montón. Ahora, seguramente hay un montón de gente que paga un montón y no le saca provecho. Yo creo que yo soy de los que destruyen valor para mi póliza de seguro porque yo le saco todo el jugo de la vida. Yo voy a cuanto especialista, yo le saco cada centavo a eso. Entonces para mí vale totalmente la pena. Número 3, duermo en un hotel de lujo. Bueno, no duermo en un hotel de lujo, pero mi cama parece la cama de un hotel de lujo. Y es que la tercera parte de mi vida se va durmiendo. Ese sueño para mí es lo que me da la potencia, el push para vivir el resto del día siendo productiva. Entonces, invertí en un muy buen colchón. Mi colchón es de esos que usted se mueve allá, salta y yo no siento. Es extremadamente bueno. Las sábanas son de esas de muchos cientos hilos, se sienten fritas todo el tiempo, deliciosas. Tengo plumón, duvet, toda la cosa así, cual hotel 5 estrellas. Las almohadas son almohadas hoteleras, entonces dormir en mi cama es como dormir en un hotel de lujo. Y en eso obviamente me gasté platica y la almohada la cambio cada cierto tiempo, la cobija también. Tengo la cobija peludita para cuando está haciendo mucho frío, tengo una de plumón con duvet, toda la cosa cuando está haciendo un climita más caliente, pero duermo en un hotel de lujo todos los días. Número 4, la favorita de nuestro camarógrafo y editor, ¿sí o sí, Camilo? Sí. Gastamos en viajes. Bien. Y ojalá con ellos, con KBM con pasaporte, ¿cierto? Gasto mucho en viajes y son viajes con propósito. Son viajes planeados, estructurados. En realidad no es que sean muy lujosos, pero sí gasto gran porcentaje de mis ingresos en un muy buen viaje al año, en donde pueda conocer 1, 2 países, en donde podamos viajar, tener experiencias, porque tengo una sola vida para conocer el mundo y voy a tratar de conocer lo que más pueda. Entonces ahí gastamos mucho, no nos quedamos en el hotel más costoso, no comemos todas las comidas caras, en realidad solo una de 3, planeamos y estructuramos muy bien, pero al final en el viaje se va un presupuesto larguito. Número 5, y ya vamos por la mitad.
Este video va rápido. En mi familia y momentos con la familia. Mi familia, mis papás viven en Bogotá. Bueno, ahí les voy a contar chisme. Mis papás de crianza son mis abuelos. Entonces ya están un poquito más grandes que lo que deberían de tener en edad mis padres, ¿cierto? Me pasa que mi mami a veces me llama y me dice, te extraño. Yo cuelgo el teléfono, acto seguido, aerolínea de confianza y compro tiquetes. Porque si esa mujer me dice, te extraño, eso me quiebra el corazón y compro tiquetes. Pero corriendo. Entonces ahí el tema de compro con conciencia el tiquete con tiempo de las vacaciones, aquí se quiebra. Si la mujer me dice que me extraña, yo compro tiquetes para este fin de semana porque me dijo que me extrañaba. Y ahí gasto un poquito de presupuesto en traerme a mi sobrino para acá, en pasar tiempo con esas personas que amo, que no son tantas en realidad, pero para mí eso es súper importante. No sé cuánto tiempo los voy a tener, entonces trato de disfrutarlos al máximo, de dedicarles tiempo. Debo decir que esta lección me costó tenerla. No siempre he sido así. Antes iba cada 6 meses, cada 4 meses, pero tuve la fortuna o infortuna, no sé, de casi perder a mi papá y no perderlo. Entonces eso me hizo súper consciente que los raticos que me quedan con ellos no son tantos. Entonces trato de exprimirlos al máximo y cada vez que pueda ir a verlos y ser muy emocional y no racional con el tiempo que les voy a dedicar. Bueno, y como vamos por la mitad, vamos a hacer una pausa porque las 5 que se vienen son las mejores, pero vamos a ir con estadísticas que nos encantan. Y si a usted le encantan las estadísticas, ¿por qué no se ha suscrito a este canal? ¿Por qué no le ha dado like? ¿Por qué no ha puesto la campanita? Acuérdese que siempre le damos esas estadísticas que les encantan. Y hoy vamos a tener unas estadísticas bien diferentes, y es que el 76.3% de las personas que ven estos videos no se han suscrito. ¿Me explican? ¿Me explican? No entiendo la razón. O sea, no entiendo, les preparamos el video, les ponemos animaciones, se los hacemos bonitos porque no se han suscrito. El 54% de las personas que ven estos videos son de Colombia. ¿Y el resto de qué países son? Pausa el video y dígame cuál cree que es el top 3 de países que nos ve. Bueno. Pausó, lo puso. Saludo especial y besitos para México con un 5%. Gracias, mexicanos, los amo. Desde que vi RBD y El Chavo soy un poquito mexicana. Número 3 con un 3.8%, España y su paella. Un abracito para todos los españoles. Besitos. ¿De qué ciudades nos están viendo? Díganme que de Valencia porque allá tienen que aprender a ahorrar. Allá el costo de vida está muy alto. 3.4% Estados Unidos. Yo sospecho que son colombianos en Estados Unidos, pero díganme ustedes, las personas que me ven desde Estados Unidos son gringos. Y vamos a dar otros 2 puestos porque ya aquí está toda Latinoamérica. Chile y Perú me sorprendieron. No pensé que me vieran chilenos, la verdad. Un abracito para los chilenos. ¿Qué país se me quedó por fuera? Déjenmelo en los comentarios para saber de dónde más nos están viendo. Número 6. Empleada de tiempo completo. En Estados Unidos, esto sería, los que están en Estados Unidos me pueden dar la razón, una excentricidad, pero aquí en Colombia me lo puedo permitir, aunque es costoso. Tengo una persona que me ayuda de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero para mí, esto más que un gasto, es una inversión, porque esta persona es la que me permite trabajar, tener incluso 2 trabajos, trabajo en oficina, trabajo en finanzas con Zaret, me ayuda con las labores del hogar, impresionante, me ayuda con el aseo, me ayuda con la cocinada y un par de horas a cuidar a mi hija cuando regresa del colegio. Para mí, nada de esto sería posible sin esta persona, entonces agradecimientos. Definitivamente para mí en este momento de la vida es una inversión. Antes me lo hubiera podido permitir, no, antes tenía una persona que me ayudaba una vez a la semana. Para mí es súper importante, esa persona está con todo lo de la ley, y si usted no le puede pagar todas las prestaciones de ley a su empleada, usted no puede tener empleada, usted todavía no está listo para ese lujo. Hágame el favor y ya se lo sé usted. No sea conchudo. Esta puede sonar a excentricidad pero contraté a una persona que me ayudó a organizar el closet y el escritorio. Y es que el orden definitivamente no es lo mío. Entonces, soy Mariana Mente, me ayudó y dejó ese closet hermoso, dejó el escritorio espectacular. Yo no soy buena para eso. Si le hubiera preguntado a la Zaret de 25 años y gastarían eso, seguramente me decía que no. Pero hoy que tengo ese orden, eso me da tiempo y mantenerlo organizado es mucho más fácil. Entonces, también gasto en eso. Número 7. Y consejo para usted: si usted como yo es una persona más responsable que disciplinada, entrenadora personal. Yo gasto todos los meses en la entrenadora personal. Como les conté, tengo 2 trabajos, mi trabajo de oficina, finanzas con Zaret, soy mamá, soy esposa, pero me gusta hacer deporte. Bueno, no me gusta, creo que es necesario. Entonces no me da tiempo de ir a un gimnasio. ¿Qué hago? Viene una entrenadora aquí a la casa, timbra y ya la mujer llegó, ya no voy a dejar de entrenar, me toca entrenar. Entonces adecué un espacio en mi casa para hacer ejercicio. Ella viene a las 12 en punto, yo termino de trabajar a las 12 para mi hora del almuerzo y ella timbra, yo bajo, entreno una horita, almuerzo rápido y vuelvo a seguir trabajando. Entonces para mí eso también, ese sí es un gasto, pero un gasto que se vuelve inversión en mi salud a largo plazo, súper importante para mí, la entrenadora. Número 8. Experiencias únicas. De nuevo, estoy convencida que solo tengo una vida y tengo
muy pocos momentos para vivir experiencias únicas. Entre esas les contaba que me gasté 12 millones de pesos para conocer a mi artista favorita, a Shakira, y como esa he tenido otro par de experiencias que siento que son únicas, que quiero vivir. Tengo el sueño de ir a un mundial, no me gusta el fútbol, pero estoy en la tierra y quiero ir a un mundial porque, así varias cositas que sean experiencias que siento que son importantes y relevantes en mi vida y que puedo pagar de contado, que puedo pagar sin crédito, las organizo, las estructuro para poderlas vivir. Está un poco la ato con la de viajes y es que tengo el sueño de comer el plato típico de cada país. O sea, quiero comer ceviche en Perú, ya, check. Quería comer paella en España, check. Quería comer tacos en México, check. Y tengo así la lista de todo lo que quiero comer en cada país antes de irme a este planeta Tierra. Y la última, formación selectiva. Esta va a ir un poquito en contra de lo que ustedes van a ver en internet y es invierte en tu educación. Yo la verdad soy muy selectiva en lo que invierto en educación. Soy muy fan de YouTube y de todo lo que puedo aprender gratis. Es más, De TikTok. yo siento que puedo aprender muchísimas cosas gratis. Entonces, la mayoría de cosas que aprendo son gratis. Pero una que otra, sí, pienso que alguien me tiene que enseñar, alguien me tiene que mostrar cómo doblar la camisa, cómo hacer otro tipo de cosas que no sé. Entonces, en formación también de manera muy, pero muy, muy selectiva. ¿Ustedes en qué gastan? ¿Cambio usted en qué gasta? En viajes y más viajes. Y cámaras. Ya no tanto. Después del video frugalista, ustedes ya se vieron el video de cómo ser frugalista me cambió la vida. Vayan a verse ese video. Porque en realidad el ser consciente, el ser frugal es lo que me permite y me ha permitido crecer mis ingresos para poder tener estos gastos que hoy les conté. Porque en realidad hace 6 años yo no podía pagar una empleada. Hace 6 años no podía tener un mercado de ese costo. Hubiera sido absolutamente imposible. Me hubiera dado risa. Entonces, para poder tener estos gastos, usted tiene que tener una economía limpia. Le voy a dejar también por acá la guía de cómo organizar sus finanzas paso a paso y gratis. Y como usted invierte en educación de manera selectiva, en este canal encuentra todo el contenido gratis para formarse, educarse y tener todo el contenido gratis por lo que otros les cobran. Así que like, suscripción y nos vemos en otro video.